Pues ahí queda el título de la predicación de hoy, clavos, clavos ardiendo. Igual se ve mejor así con la luz apagada la pantalla, por ir haciendo alguna prueba. Clavos ardiendo en un tiempo en el que parece que ya por fin sí, después de que lo haya parecido otras tantas veces, parece que esto de la pandemia parece que va a un poquito a menos. Parece que ha empezado ese inicio del fin, parece que definitivamente o no. Hoy vamos a hablar de la esperanza en la dificultad, y aunque es un tema recurrente que se ha hablado y se seguirá haciendo, creo que es un buen tema porque quizá por el hastío, por el cansancio, por el motivo que sea, quizás y solo quizás nos hemos desenfocado un poquito en donde estamos poniendo la esperanza, a pesar de que lo cantamos, lo pensamos y lo oramos, no solo los domingos, sino que entiendo que también en el tiempo devocional de casa. Quizás estamos poniendo nuestra esperanza en un clavo ardiendo. Porque el dolor tiene consecuencias y a veces nos desenfoca. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos hablando de que el mal tiene consecuencias, el mal produce dolor. Muy por encima estuvimos viendo lo grave que fue el dolor que causaron los actos de David en sí mismo y en los demás. Otras veces el dolor es consecuencia del mal de otros. Me produce dolor a mí, produce dolor a otros, y ese dolor de otros, cuando yo lo veo, me produce dolor a mí. Otras veces el dolor es consecuencia de la creación caída y del mal que corrompe toda la creación y que hace que cosas como las que están pasando pues pasen, y que hace que el cuerpo, que la mente de las personas se enfermen porque sí. Y cuando el dolor y la dificultad llega, pues como la esperanza es lo último que se pierde y tenemos que ponerla en algún sitio, pues tendremos que buscar dónde ponerla. Salmo 69, versículos 1 y 2, y el 29 y el 30. Sálvame, Dios mío. Sálvame, Dios mío, porque las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Y a mí, que estoy pobre y dolorido, que me proteja, oh Dios, tu salvación. Con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Los motivos por los que el salmista se sentía con el agua al cuello no tienen que ver con los motivos a los que hoy vamos a hacer referencia, pero aún así él pone su esperanza de salvación en Dios. Y como he planteado, me gustaría reflexionar un poco y ver dónde quizás pues la estamos poniendo quizás más de la cuenta nosotros. Dejando a un lado una enfermedad tan seria como es la depresión, ¿quién no se ha sentido alguna vez hundido, devastado, derribado? ¿Quién no se ha sentido alguna vez arrastrado por la corriente de la inercia de la vida en sus 1001 facetas? ¿Cómo hemos encajado ese hundimiento, digamos que parcial? Porque aún así estamos, como dice el salmista, con el agua al cuello. Es verdad que la corriente hace que las gotitas de agua te salpiquen en la nariz y sea difícil respirar. Es verdad que te sigues hundiendo, pero aún así la cabeza está por encima del ras del agua y aún así puedo respirar. Conclusión, hundimiento parcial. ¿Cómo lo hemos encajado? ¿Cómo encajamos que el dolor o que la incertidumbre o que lo que sea a consecuencia de mis actos, de los demás o de la creación caída, cómo encajamos que todo eso o alguna en concreto me haga experimentar que estoy hundido? Como la esperanza es lo último que se pierde, pues supongo que con esperanza. Y vuelvo a insistir, la cuestión es dónde estamos poniendo esa esperanza, porque si las causas del hundimiento son muy variadas,
los atractivos destinos en los que ubicar nuestra esperanza no son menos numerosos. Y las causas tampoco son poco numerosas, endógenas, exógenas, más homogéneas, más heterogéneas, causadas por mí mismo, causadas por otros, fáciles de identificar, sin tener ni idea de por qué estoy hundido. La realidad es que, como el salmista, cualquier persona se puede sentir hundida. Y cuando leo que el salmista dice eso de que está con el agua al cuello, lo que verdaderamente me sobrecoge es cuando dice que no tiene dónde apoyar el pie. Porque estar con el agua al cuello puede ser agobiante, pero si estás estable, aunque sea agobiante, no es una cuestión de vida o muerte. El asunto es que cuando estás con el agua al cuello y te estás hundiendo, si no tienes un apoyo, una roca firme, como estábamos cantando, donde apoyarnos, vas para abajo cada vez más y al final no va a haber agua al cuello, va a haber agua al pelo. Cuando leo y no tengo donde apoyar el pie, ¿qué no daría una persona por un apoyo? ¿Qué no daría una persona por una roca firme en una situación así? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mantener la cabeza a flote? Cuando hacía los cursos de rescate acuático, te dicen, oye, cuidado cuando te acercas a la persona, que como tenga fuerza, es capaz de hundirte para mantenerse a flote. La persona que se está ahogando es capaz de hundir a su rescatador para mantener la cabeza a flote. Oye, ojo con eso. Los consejos que se dan, lo sabéis. ¿Os suena la expresión esta de agarrarse a un clavo ardiendo? Imaginaos la situación. La corriente os va arrastrando, tenemos el agua al cuello. Cada poquito que la corriente nos arrastra más y más, pues nos empezamos a agobiar más y más. Y un poquito más adelante, allí en el horizonte y a un alcance prudente, vosotros a un sitio que podemos echar mano, ahí aparece una barra. Aparece un clavo de estos de los grandes, de los de barco, no un clavito un clavo firme. Con el vaivén de la corriente y en la distancia no somos capaces de discernir que el clavo está que arde. Conforme nos vamos acercando, cada vez somos más y más conscientes de que la barrita en cuestión está al rojo vivo. Cuando estamos lo suficientemente cerca como para agarrarnos, ya es evidente que la barra está que arde. Pero durante ese trayecto en el que nos hemos ido acercando, nuestro corazón se ha ido inclinando cada vez más a la esperanza que estaba ofreciendo ese clavo. La decisión está tomada y me voy a agarrar al clavo ardiendo sí o sí. Seguro. Cualquier cosa que en pleno hundimiento me proporcione un poquito de esperanza, esa cualquier cosa es atractiva. Un clavo ardiendo es esperanza. Un clavo ardiendo es la esperanza de poder tener la cabeza un poquito a flote, un poquito más de tiempo. En corrientes bravas que nos arrastran, que nos hunden, las personas con facilidad vamos a depositar nuestra esperanza en clavos ardiendo. Mientras el clavo llega y me quema la mano, el destino para depositar mi esperanza es tremendamente atractivo. Algo a lo que poder agarrarme. Claro, cuando llegue te agarras, después de un tiempo más o menos largo, pues al final el dolor hace que sueltes el clavo, sigues a la deriva, sigues con el agua al cuello, sigues sin tener dónde apoyar el pie, lo sigues haciendo con la mano achicharrada y ahora lo vuelves a hacer con una esperanza desubicada, porque ya ese clavo no te sirve, y vuelves a mirar al horizonte a ver si aparece otro clavo para poder agarrarte a ese. Y es que esa es la tendencia del ser humano.
La tendencia del ser humano es que después de tener que soltar un clavo ardiendo, inmediatamente buscamos otro donde agarrarnos porque tenemos la necesidad de depositar nuestra esperanza en algo. Y un clavo, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Fijaos en el COVID. Yo creo que el COVID, creo que en cierta medida, al menos, creo que nos ha ayudado a darnos cuenta de algunos de los clavos ardiendo a los que nos hemos ido aferrando a lo largo de la vida, y si no casi, o si no del todo casi, los ha desmontado. El pensamiento de cuando tenga un trabajo estable ya todo estará bien, o cuando encuentre a esa persona especial ya todo estará bien, o cuando cualquier cosa buena pase, pues ya todo estará bien. Ese clavo ardiendo descomunal al que la sociedad occidental se ha ido agarrando, el COVID lo ha, si no lo ha desmontado, por lo menos lo ha pospuesto. Ha hecho que nos soltemos de él, nos ha metido en la corriente, hace que buscamos otro clavo, y ya cuando nos quememos, pues volvemos al de antes, pero nos ha hecho soltarnos de eso. Matizo, un buen trabajo, la salud, cosas buenas en sí mismas son cosas buenas en sí mismas, son bendiciones de Dios que son buenas y que son deseables. Los que las convierten estas cosas buenas y deseables en un clavo ardiendo es convertirlas en el objetivo único y definitivo donde colocar nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de vida plena, de nuestra esperanza porque la estamos colocando en un lugar que no le corresponde, todo lo que ya manejamos con soltura. Vale, somos de agarrarnos a clavos ardiendo. Si dejo, alguno me está viendo venir desde lejos seguro, si dejo un segundo para contestar la pregunta de ¿cuál creéis que es el nuevo clavo ardiendo de la sociedad? ¿Qué me diríais? Habrá muchos, pero uno, tan extendido como los que hemos hablado hace un segundo, al menos en el mundo occidental en el que vivimos. Pensad en la corriente en la que andamos metidos, la pandemia. La pandemia es una corriente brava que nos está arrastrando por situaciones, por restricciones, por dinámicas, por problemas de salud que no solamente no queremos, sino que no nos esperábamos. Nos ha dejado con el agua al cuello. En algunos casos con la sensación de que nos estamos hundiendo. La pandemia ha dejado, como decía, a las personas sin los clavos ardiendo a los que se solía agarrar y los ha dejado a la deriva. Y como somos y como necesitamos otro clavo al que agarrarnos, creo que el nuevo clavo ardiendo de los últimos meses es bastante mayoritariamente: cuando no haya COVID ya todo estará bien. En el horizonte aparece una nueva barra que nos ofrece una maravillosa esperanza. Cuando no haya COVID, se acabaron los problemas. Cuando no haya COVID, todo estará bien. Cuando no haya COVID, seré completamente feliz. Y de lejos esa barra a la que agarrarnos, y que sí mismo es muy buena, no COVID, ese algo bueno que seguro que va a hacer que muchas cosas sean mejor de lo que son ahora, no COVID, cuando se convierte en el depositario último de nuestra esperanza, desafortunada y finalmente se convierte en otro clavo ardiendo. Mientras que nos vamos acercando a la barrita no COVID, nuestro corazón se inclina más y más y más en pensar que realmente cuando llegue, pues se van a acabar todos los problemas y se nos habrá olvidado que antes del COVID la vida no era perfecta, se nos habrá olvidado que antes del COVID también nos sentíamos agobiados, derribados, perseguidos pero no abandonados, por otros motivos, pero estábamos derribados pero no destruidos. Se nos habrá olvidado que antes del COVID necesitábamos al Señor día a día, se nos habrá olvidado que antes del COVID también caíamos, se nos habrá olvidado, parece que el COVID ha hecho que tengamos amnesia. Y después de un tiempo agarrándonos a la barrita no COVID, pues aparecerá otra corriente que nos arrastrará y volveremos a vernos con la mano achicharrada porque es un clavo ardiendo. Seguiremos siendo arrastrados por la corriente. Nos seguiremos sintiendo hundidos y seguiremos sin ningún lugar firme, sin ninguna roca firme, como hemos cantado, donde apoyar el pie. Clavos ardiendo,
pensamientos, cosas, actitudes, prioridades a las que agarrarnos como dadoras últimas de esperanza y de felicidad que al final nos van a defraudar para volver a dejarnos vulnerables y para volver a dejarnos con el agua al cuello y repito y repito y repito sin tener donde apoyar el pie mientras que me hundo. Y ahora que voy a meter a Dios en la ecuación, pues entendería que alguien me dijera, oye, ¿y por qué no va a ser Dios otro clavo ardiendo? Tanto estás hablando de clavos, ¿por qué no? ¿Es Dios otro clavo ardiendo? Para mí claramente la respuesta es no, Dios no es un clavo ardiendo, pero creo que cada uno tendrá que dar su respuesta de forma personal. Y creo que para dar esa respuesta, igual que te agarras a un clavo ardiendo y te acercas y lo miras y lo tanteas y lo experimentas, creo que cada uno tendría que acercarse a conocer más a Dios, a experimentar la presencia de Dios y a tomar esa decisión después de haber palpado y de haber experimentado a Dios para ver si eso no es ese clavo ardiendo. Cada uno tendría que experimentarlo, pero como digo, para mí la respuesta es no. Dios no es un clavo ardiendo, los clavos ardiendo decepcionan, los clavos de Cristo no, de ninguna manera, aunque para aceptar algo así, pues sin duda creo que hay que estar dispuesto a reconocer que nos hundimos y dispuesto a ver los clavos de ese Jesús como un punto donde apoyar mis pies para mantener mi cabeza a flote. ¿Por qué Dios no es un clavo ardiendo? Como la respuesta es personal, para mí la respuesta es que no es un clavo ardiendo por mi propia experiencia. Estoy haciendo hincapié todo el tiempo en que me estremece especialmente cuando el salmista dice que no tiene dónde apoyar el pie, porque creo que todos estamos identificando desde el principio esa roca firme, ese apoyo sólido con Cristo. Creo que desde primera hora estamos enfocando nuestros ojos en esa dirección. Y tanto si soy capaz de identificar el por qué estoy hundido como si no, que creo que es saludable y que habría que dedicar un tiempo a eso, pero tanto si soy como si no soy capaz de identificarlo, tanto si me identifico como el responsable como si no, tanto si veo el propósito en el hoyo en el que ando metido como si no. Lo que es fundamental es identificar en la cruz, pásame una, Alex, identificar que en la cruz Cristo muere para auparme lo suficiente como para mantenerme con la cabeza a flote. Cuando convertimos una bendición de Dios en un clavo ardiendo donde agarrarnos, no solo me acabo quemando y me acabo haciendo daño, sino que estoy menospreciando los verdaderos clavos que me sostienen y que derramaron la sangre del Señor hasta la última gota. Si en la cruz Cristo muere para sacarme del hoyo y del cieno profundo, que es la muerte y que se considera el agujero definitivo, en la cruz Cristo no es el rescatador que me golpea y que me deja sin sentido para poder sacarme del agua, sino que en la cruz Cristo es el héroe que se mete debajo de mí para que mis pies puedan apoyarse en sus hombros y para que yo pueda respirar cada día. Cada día, dolorido, pobre, agobiado, perseguido, derribado, pero es con mis pies en sus hombros. Descansando en Cristo puedo hasta respirar con el agua al cuello. Y lo que no nos debe hacer olvidar esto es que si Cristo muere para poder respirar cada día con la cabeza. Oye, valoremos los tiempos en los que por gracia y no por normalidad disfrutamos de esta vida con el agua por la cintura o incluso paseando por la orilla y disfrutando de las vistas. Esos momentos, en esos, también nos sostiene el Señor. Si Cristo sufre lo que sufre en la cruz, es para que yo haga pie. Que ahora pueda estar con el barro hasta los tobillitos o quizá a ras de suelo o por la rodilla,
en lo cotidiano, porque lo espiritual seguimos donde seguimos, eso no significa que no me haya sostenido, que no me esté sosteniendo ahora y que no lo vaya a hacer pase lo que pase, con más agua o con mejores vistas. Si los momentos en los que nos hundimos nos enseñan a depender de Dios para que mantenga nuestra cabeza fuera, y el Señor lo hace, que igualmente veamos que los momentos disfrutables también son del Señor, que Él nos sostiene en ellos y que nos permita aprender a disfrutar de ellos y de sus bendiciones. Es que la torpeza a veces nos llega hasta el punto de que no siempre somos capaces de disfrutar con un corazón agradecido de las bendiciones de Dios. Ha habido momentos en mi vida en los que me he comprometido con el Señor a orar casi exclusivamente dando gracias. Siempre, Señor, permíteme que mantenga como cotidiana esta petición. Señor, hoy quiero pedir especialmente por esto, pero Señor, clava mis ojos en tus bendiciones. Empieza por clavar mis ojos en Cristo, que es la principal bendición, y que desde ahí, desde el Señor, mi corazón fluya en acción de gracias. Gracias, Señor, porque con mis pies en tus hombros puedo respirar cada mañana. En Cristo puedo respirar cada mañana. Y me viene a la cabeza el famoso todo lo puedo en Cristo. En Cristo he podido disfrutar de las bendiciones de Dios y en Cristo he podido pedir perdón cuando la falta de contentamiento me han impedido disfrutar de Él y por ende de sus bendiciones. En Cristo he podido ver cómo la salvación del Señor en la cruz ha sido suficiente para sacarme del hoyo emocional, psicológico, espiritual, o un poco de todo en el que en algún momento he andado metido. En Cristo he podido aceptar que soy como soy, que la gente que me rodea es como es, que el mundo en el que vivo es como es. He podido aceptar el tiempo en el hoyo. Estoy pudiendo aceptar tiempos más largos de hoyo. Y en el Señor hasta he podido reconocer que no puedo con todo. He podido reconocer que volveré a fallar y he podido escuchar a mi corazón inclinado a Dios decirme que también por eso murió Cristo y que es Cristo quien me sostiene en sus hombros, porque Él sí que lo puede todo, por muy profunda que sea la ciénaga. Sabiendo que hoyos haylos y que los va a seguir habiendo, que no se nos olvide que poder en Cristo también es poder orar, Padre, que no haya muchos hoyos, que los agujeritos que haya que sean poco profundos, y por supuesto que poder en Cristo es poder orar, Señor, que este pandémico agujero en el que estamos metidos que pase y que pase pronto, que no es lo mismo que convertirlo en un clavo ardiendo. Sí, en la cruz no encuentro la explicación para los sufrimientos cotidianos en mi vida. Lo que no puedo decir es que por la cruz no puedo decir que Dios no me ama. Un Dios que no me ama no cargaría con toda mi culpa, con toda mi maldad y con todo para clavarla en unos clavos que no fallan en una cruz y para, hundiéndose en cieno profundo, permitirme apoyarme en Él y así sacar la cabeza. Un Dios que no me ama no limitaría las consecuencias de la caída, permitiéndome solo esa parte de esas consecuencias para ver la necesidad que tengo de Él y para permitirme el tiempo necesario para aceptar la locura de plan que tiene de rescate para mí. Y aunque en esta vida unas veces la esperanza culminará saliendo completamente del agujero, y otras veces culminará dejándome a medio salir, y otras veces culminará contentándome durante tiempo con el barro altito,
nada igual a la esperanza que culminará definitivamente sacándonos del agujero profundo que es la muerte, regalándonos una existencia eterna con el Señor, sin dolor, sin pena. ¿Es una locura? Sí, pensaba, es una locura, pero ¿cuántas locuras se creen hoy en día y no se miran con la misma seriedad que se mira esta? Termino. Como creyentes, cada paso en el río de nuestra vida tendría que darse en el apoyo y en el camino que es el Señor, sin olvidar lo que le costó que podamos apoyarnos donde nos apoyamos y que podamos caminar por donde caminamos. Quizás, como decía al principio, quizás por el fuerte ruido de la corriente que hace las aguas bravas de la pandemia, quizás hayamos depositado nuestra esperanza con demasiada fuerza en que cuando todo esto vuelva a ser como era antes, pues ya todo estará bien. El tiempo nos demostrará que no es así. Y sin dejar de orar para que esto pase, estemos pasando por las corrientes que estemos pasando, con el salmista, como cantábamos en el tiempo de alabanza, que desde aguas profundas o desde el más hondo abismo, espero que, como el salmista, cantemos y alabemos el nombre del Señor y que con un corazón agradecido por la obra de Cristo, que lo exaltemos. Que el Señor quiebre un poquito más nuestro egocentrismo, un poquito más, porque ya estamos mirándonos el ombligo. Si nos quiebra un poquito más, podremos mirar a los pies y verlo sosteniéndonos desde las aguas profundas, que es la cruz, que eso impulse nuestro corazón en gratitud. Que veamos en las aguas profundas no solo, por supuesto en un clavo ardiendo, pero no solo un motivo de oración para que pasen, sino que veamos en ellas una oportunidad para servir a Dios y para servir a Dios a través de los demás, igual que Cristo nos sirve, nos sirvió y nos servirá a nosotros en cada una de nuestras ciénagas profundas. Que el Señor nos impulse.